Bien, hermanos, para comentar sobre este tema, vamos a basarnos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Ahí el apóstol Pablo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Bueno, si analizamos esto, nos vamos a dar cuenta por qué el apóstol habla así. Porque delante de Dios se dice que somos iguales todos, pero él dice: yo me siento más pequeño que los apóstoles, que los 12 apóstoles. Bueno, sabiendo bien el apóstol Pablo y conociendo bien la voluntad de Dios, él sabía que los apóstoles designados por nuestro Señor Jesucristo tuvieron actividades que él no pudo desempeñar y que a futuro, terminada esta dispensación sobre esta tierra, tienen actividades ellos específicas. Por eso fueron 12, porque Jesucristo pudo haber nombrado 9, 10 o 15. Pero ¿por qué precisamente 12? Bueno, la Biblia lo enseña. El tema es si se siguen nombrando apóstoles hoy en día, si existen los apóstoles hoy en día o nada más fueron del tiempo de las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En primer lugar, vamos a leer que en Mateos 19, 28 se acercaron los discípulos y Pedro le dijo a Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, dijo el apóstol Pedro. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre tronos, cada quien para juzgar a las 12 tribus de Israel. Son actividades que tendrán los apóstoles, como nosotros como iglesia también tendremos actividades. Posteriormente vamos a ver qué actividades tendremos como iglesia en el reino futuro. Bueno, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, lo confirma esto. Él dice que Dios le mostró cómo sería la nueva Jerusalén, cómo sería la ciudad de Dios. Y dice la Biblia que él menciona que tenía 12 puertas que representaban las 12 tribus, pero que también tenía 12 bases, 12 cimientos. La ciudad tenía 12 cimientos y que esos cimientos representaban a los apóstoles del Cordero. Así dice el apóstol Juan que Dios le reveló. Los 12 cimientos, sobre los 12 cimientos estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El apóstol Pablo sabía esto. Y aunque él escribe, ustedes saben cuántos libros de la Biblia, él no se podía comparar con los que siguieron a Jesucristo. Aunque no figuraron algunos, como Felipe, Bartolomé, Simón y otros. No escriben libros, no figuran como grandes hombres, pero tienen actividades específicas nombradas por el mismo Jesucristo. En 1 Corintios, en Lucas capítulo 22, versículo 30, dice la Biblia que ahí también Jesucristo les dijo: a ustedes les voy a asignar un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman en mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender esto según la palabra de Dios. Bueno, dicen algunos, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se le llama apóstol? ¿Por qué Ágabo se le dice profeta en Hechos?
Pero el apóstol Pablo no se autonombró él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando Dios lo llama y le dice, vas a ser apóstol de los gentiles, él dice, apóstol, bueno, tal vez más pequeño, como dice la palabra de Dios, porque él sabía lo que le estaban nombrando, pero se lo estaba nombrando el mismo Espíritu Santo de Dios, y así lo dice Romanos, así dicen las epístolas. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Ahora, nosotros hemos oído cómo se nombran, cómo se autonombran apóstoles en nuestro tiempo, y algunos hasta dicen que son el Cristo, el Mesías. Bueno, eso es la responsabilidad de ellos. Nosotros tenemos que estar dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que dice la Biblia. Otra de las cosas es que como cristianos, como evangélicos, creemos que la palabra de Dios se cierra con el libro de Apocalipsis. El canon de las Sagradas Escrituras se cierra ahí. Y es cierto que en Hechos hay profetas, lo dice el libro de Hechos, hay profetas, bueno, pero están dentro del canon de las Sagradas Escrituras, hasta Juan, hasta Apocalipsis. Y si nosotros volvemos a nombrar profetas y apóstoles, entonces estamos cayendo en el error de la Iglesia Católica, que por años ha hecho esto. Ellos sí no creen que el canon, que la Biblia se cerró con el libro de Apocalipsis, sino que sigue abierto, y ellos llevan hombres a los altares y hacen nombramientos. Pero nosotros como evangélicos no creemos eso. Creemos que las Sagradas Escrituras se cerró hasta el libro de Apocalipsis. Dice también la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 20, que la iglesia está fundamentada, o dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos fundamentados sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, que se escribieron por inspiración de Dios, por profetas y apóstoles. Tenemos que tener cuidado. No sea que al rato se junte un grupo de apóstoles de esta época y escriban otro evangelio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser muy razonables, tenemos que ser muy serios en este asunto. Y si alguien dice, yo soy Juan, yo soy Pedro, o yo soy el Cristo, ese es asunto de él, y de todo vamos a dar cuenta delante de Dios. Nosotros tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios para hacer su voluntad. Dios les bendiga, hermanos.